familia? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a alabar a Dios. ¿Cuántos esperaban este día para adorar a Dios? Vamos, venga, vamos a darlo todo. Sí, Señor, adoramos, vamos. Cuando pienso en tu bondad, entra mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Tu constante amor de todo mi corazón. Me haces volver a vivir. Me haces volver a vivir. Venga, vamos. Desde el momento, todo transformas. Tú me haces libre. Te alabo, te alabo.
adorar a nuestro Dios. Dile conmigo. Al sonar su nombre, toda nación se rinda a Él. Sobre todo, Él es rey. Levanta tu voz. Al sonar su nombre, toda nación se rinda a Él. Sobre todo, Él es rey. Yo sé. ¿Cuántos adoramos a nuestro Dios de gloria, al Rey de gloria, Dios de las naciones? Amén. Venga. Con todo tu corazón, dile. Él es el Rey de gloria, Él es el Salvador, Dios fuerte y poderoso, Él de la libertad. Levanta la alabanza a Él. Jesús es el Rey de gloria, ruge como león. Jesús es el Rey de gloria, ruge como león. Amén, familia. Padre, te levantamos esta alabanza con todo nuestro amor, porque ya nos has hecho salvos, Padre. Somos salvos por tu amor. Te adoramos, Señor. Te alabamos y entregamos todo lo que no necesitamos. Sánanos y líbranos,
Hosana en las alturas. Vamos juntos familia. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Vamos a levantar esta alabanza y decirle que Dios es santo. Gracias, Padre. Tu
nombre en el cual haya salvación. No hay otro nombre en el cual haya libertad, sanidad, restauración. En el nombre de Cristo Jesús, el nombre que permanece y que desde la eternidad se mantiene para darnos libertad, para darnos sanidad. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Todo el dominio es para Cristo Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Bienvenidos, familia, ¿cómo están? Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes a través de este medio. El día de hoy estamos arrancando una nueva serie que durará 6 semanas. A partir de hoy estaremos tocando el tema de una vida con propósito. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que saber contestar es ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Y el propósito de Dios para tu vida es tan importante que vamos a tomar las próximas 6 semanas para contestarlo. Y una de las cosas que yo quiero que tú veas conmigo el día de hoy, vamos a presentar un preámbulo a lo que van a ser los propósitos, los 5 propósitos que Dios nos ha dado aquí en la tierra, a ti y a mí. Y quiero que veas conmigo el día de hoy, quiero hablarte acerca de ¿para qué estamos en la tierra? ¿Por qué nos puso Dios en este planeta? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué estamos? Jeremías capítulo 20, versículo 18 dice, ¿para qué o por qué habré nacido? Mismo Jeremías sabía que había un llamado, un plan para su vida. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros podemos vivir momentos existenciales donde nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Qué plan trae Dios conmigo? ¿Qué son los planes que Él quiere que yo lleve a cabo? ¿Cuál es su voluntad? Son las preguntas existenciales que muchas veces nos podemos hacer. Y el día de hoy yo quiero guiarte a través de 3 preguntas que tú y yo tenemos que hacer, que son 3 preguntas importantes. La primera pregunta, que es una de las 3 grandes preguntas de la vida, es la pregunta de la existencia o lo existencial. ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué estamos vivos? ¿Cuál es la razón por la cual a Dios le plació ponerte a ti y ponerme a mí en la tierra? Jeremías capítulo 20, versículo 18 dice esto: ¿por qué habré nacido? Y cuando tú y yo entendemos que muchas veces en el mundo en el que nosotros vivimos, lejos de contribuir hacia el conocimiento del propósito de Dios para nuestro día, nos hace más bolas. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, porque la respuesta a tu existencia sobre esta tierra no la tiene el mundo. La existencia de tu vida sobre esta tierra solo se encuentra en Dios. Y hay 3 fuentes equivocadas que típicamente el mundo va a buscar ser el que te contesta esto y te da una respuesta ahí. La primera fuente de buscar resolver o buscar contestar eso muchas veces es gentes que vienen de trasfondos del misticismo. Escribe ahí en tus notas, si puedes, saca tus notas el día de hoy. Escribe ahí en el punto número 1, escribe misticismo. Una de las cosas que el enemigo busca utilizar es que tú le pongas importancia a sentir como que la respuesta de tu existencia se encuentra en tu interior. Y si tú puedes buscar muy profundo dentro de ti, vas a encontrar cuál es tu propósito. Y la verdad de las cosas, de todos tus rollos psicológicos, lejos de contestarte esa pregunta, muchas veces termina llevándote a un hoyo más profundo de desesperación por no entender qué es lo que Dios trae con tu vida. Y tú y yo tenemos que entender que si hay algo que para Dios es importante, es que tú y yo podamos contestar esto con claridad. ¿Por qué estamos en la tierra? Entonces el misticismo nunca te va a ayudar, porque siempre te va a llevar a la fuente vacía de información, que es tú mismo, tú misma. Hay una segunda fuente que muchas veces por muchos años ha sido una fuente donde que personas o coaches o diferentes grupos, el famoso término de autoayuda. Y cuando tú y yo entendemos que la autoayuda enfoca en lo que hazte las metas, asegúrate de perseguir hasta lograrlas, y hay un enfoque en como si tú eres la fuente de construir ese propósito. Y quiero aclararte que el propósito de Dios para tu vida es tan grande que eres incapaz de poder tú con tu fuerza construirlo. Y muchas veces lo que estamos buscando nosotros
el mundo está buscando contestarlo de una forma equivocada, porque las mismas personas que muchas veces están buscando motivar a gentes a que a través de la motivación y a través de la autoayuda tú llegues a tus metas, llega un punto donde eso mismo se vuelve un vacío. Y las personas que buscan levantar a otras terminan siendo las personas que más ayuda necesitan en sus vidas. Hay muchas otras fuentes, pero te voy a dar 3 nada más. La tercera es lo filosófico. El doctor Moorhead hizo un libro donde le preguntó a 250 filósofos acerca de esta pregunta: ¿por qué estamos en la tierra? Es interesante que ninguno de los 250 filósofos del momento, que eran los filósofos más importantes de su momento, ninguno pudo contestar la pregunta ¿por qué estamos en la tierra? Porque no es una respuesta a la que la lógica puede concluir. De hecho, la mayoría de ellos le contestaron, le dijeron: oye, cuando tú descubras por qué estamos en la tierra, asegúrate de avisarme, o pásame la nota cuando lo tengas tú esa respuesta. Realmente no sé una respuesta a esa pregunta. Un psiquiatra muy importante de Estados Unidos, él dijo lo siguiente: mira, yo no sé, pero una cosa segura es que necesitamos descubrir cuál es el propósito y por qué estamos en la tierra. Cuando tú y yo no tenemos claridad de propósito, muchas veces sentimos que nuestra vida no tiene sentido, hay un vacío. La vida sin propósito literalmente no tiene sentido vivir. Dije, la vida sin propósito literalmente no tiene sentido vivir. Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado en que cuanto más el ser humano se ha distanciado de Dios, más el ser humano ha caído en un caos, una necesidad interna de autodescubrimiento y llegar a un punto de desesperación de no encontrar una solución en nada de lo que el mundo ofrece. Es interesante que cuando el gobierno de Estados Unidos removió la Biblia de las escuelas, comenzaron a surgir un sinfín de secuelas. Entre ellas fue el vacío interno de muchísimos jóvenes. Desde que removieron la Biblia de las escuelas, donde les hablaban de principios y de valores, donde la gente encontraba un sentido de propósito. Es interesante, pero hubo una alza de miles de por cientos a través de los años de jóvenes que se quitan la vida por no tener un sentido de propósito. Cuando tú y yo no tenemos claridad de nuestro propósito, vivimos con vacíos, vivimos con desesperación, con una sequía interna. Es interesante que Proverbios 16:4 dice lo siguiente: todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. Todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. Tu matrimonio tiene un propósito. Tu juventud tiene un propósito, tu niñez tuvo un propósito. Cada cosa que Dios hizo, todo y cada uno de ellos tiene un propósito. Y una de las cosas que queremos tomar las próximas 5 semanas, yo te voy a hablar acerca de que fuimos creados para 5 propósitos específicos que la Biblia nos habla y que le dan sentido a nuestras vidas. Y quiero que veas conmigo Efesios 1:4, nota lo que dice, lo tienes ahí en tus notas. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos un pueblo santo sin falta ante Él, por el amor que Él tiene. En otras palabras, dice la Escritura que antes de que Dios creara todo lo que Él creó, Él primero, escucha, Él primero puso un plan, puso un propósito para tu vida y para mi vida. Dice la Biblia que Dios estaba pensando en ti, Dios estaba pensando en mí, antes de que Él creara la tierra, antes que creara el universo, antes que creara la galaxia, antes que creara las galaxias que existen. Escucha, antes de todo lo que Dios creó, Él primero pensó en ti y puso un plan para tu vida, diseñó un papel para ti, para que tú cumplas en esta tierra. Y ese papel, ese propósito es importante que lo vivamos, porque cuando tú y yo no vivimos nuestro propósito, sentimos que nuestra vida está perdida. Se pierde en las incógnitas, se pierde en las diferentes cosas que el mundo ofrece para reemplazar la respuesta a esa pregunta. Hay una segunda pregunta que tú y yo tenemos que contestar. Es la pregunta del significado. ¿Realmente importa nuestra vida? Dije, la segunda gran pregunta es: ¿cuánto realmente importa nuestra vida? Es la pregunta del significado. Isaías 49, versículo 1 dice: el Señor me llamó desde antes que naciera, y desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Es interesante cómo Dios es el que le da plan a nuestro, el propósito, significado a nuestras vidas. Sin propósito, la vida siempre va a ser vacía.
Dije, sin propósito, la vida siempre va a ser vacía. Vamos a vivir sin sentido. Escuché esa historia en la Segunda Guerra Mundial de unos presos que se encontraban en Hungría. Y cuando llegaron las tropas de las coaliciones que se habían levantado contra los nazis y toda esa guerra tan terrible, llegaron a esta zona en Hungría donde estaban unos presos. Y esos cuates, cuando llegaron ahí, pues no sabían qué hacer con esos presos. Entonces había en un cierto terreno había un montón de basura y de restos de la guerra. Y lo que ellos hicieron es que estas tropas comenzaron a darles instrucciones de que tenían que tomar todas esas cosas y traspasarlas a otro sitio. El plan que los soldados tuvieron era darles simple y sencillamente algo que hacer, simple y sencillamente ocuparlos con algo. Entonces estaban ocupados trasladando, pero lo que estaban haciendo, como no tenía sentido, llegó un momento cuando esos hombres estaban actuando y haciendo algo, pero sin sentido, comenzaron a volverse locos. Algunos comenzaron a correr contra los soldados nada más para que los mataran, de la desesperación que sentían de que aquello que ellos estaban haciendo no tenía ningún valor, no tenía ningún sentido. Quiero que entiendas que el enemigo es especialista en volcar que tu vida se vaya a un sentido donde estás simple y sencillamente haciendo sin tener un plan, sin tener un propósito. Dios te creó con un propósito. Dije, Dios te creó con un propósito. Y todos vamos a vivir de estas tres maneras. La primera manera que algunos vamos a vivir es sobreviviendo. En otras palabras, solo existiendo, controlados por las condiciones que nos rodean, simple y sencillamente repitiendo y repitiendo cada día lo mismo. La segunda manera que algunas personas viven, número uno, es sobreviviendo. Número dos, a nivel de éxito. En otras palabras, viven pensando que lo que le da significado y lo que le da importancia en su vida son llegar a tener ciertos logros. Pero entonces, cuando personas que tienen grandes logros tienen pensamientos de suicidio, viven con diferentes vacíos, viven con ansiedades, viven con tantos rollos. ¿Por qué? Porque los éxitos no son lo que le da sentido a tu vida. Dije, los logros no le dan un sentido a tu vida. Lo que le da sentido a nuestras vidas es vivir el propósito de Dios. Hay una tercera manera de vivir, y es vivir para hacer algo significante. Y si tú y yo vamos a hacer algo significante, necesitamos, número uno, conocer el sentido de la vida. Dije, necesitamos, número uno, conocer el sentido de la vida. Rick Warren dijo lo siguiente: sin Dios, la vida no tiene propósito. Sin propósito, la vida no tiene sentido. Si vas a ser una persona que vives con sentido, necesitas ser una persona que conoces el sentido, que tu vida le da sentido, que tu vida le da propósito a tu casa, a tu familia. Tienes que entender de que Dios te ha llamado a vivir con significado. La segunda cosa que nos ayuda, que le da significado a nuestras vidas, es cuando sabemos cuánto le importamos a Dios. Dije, cuando tú sabes cuánto tú le importas a Dios, eso le da significado a tu vida. Isaías 44:2 dice: yo soy el Señor tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudará. Y yo te digo que no temas, tú eres mi siervo Jacob, eres mi Jesurún, a que yo escogí. Me encanta cómo la escritura siempre nos lleva a entender de que lo que le da significado a tu vida es cuando conocemos cuánto le importamos a Dios. ¿Sabes cuánto le importas tú a Dios? Le importas tanto a Dios que Él estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo por tal de salvarte, por tal de salvarnos. Es increíble cuando tú y yo conectamos con el significado de por qué estamos en la tierra. Conocer el sentido de la vida es importante, le da significado. ¿Sabes? Cuando sabes cuánto le importas a Dios, le da significado a nuestra vida. Salmos 33:11 dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Lo que Dios está diciendo es que Él tiene planes para ti. Y el plan de Dios para ti no está limitado a lo que tú has vivido, a lo que tú has experimentado. Escucha esto, porque muchos que están escuchando este mensaje el día de hoy, quizás en algún momento te apartaste o te alejaste. Dios no ha dejado, Dios no ha dejado de pensar en ti y estar pensando cómo llevar y cómo promover tu vida, cómo hacer de tu vida una vida útil, una vida que tenga significado, una vida que tenga importancia. La tercera cosa que le da sentido a nuestras vidas es vivir los 5 propósitos de Dios.
Dije, es vivir los 5 propósitos de Dios. Necesitas entender que la vida aquí en la tierra es una preparación. Dije, si hay algo que tú tienes que entender acerca del propósito de Dios para tu vida, es que tu tiempo aquí en la tierra es preparación. La Biblia nos enseña que nos está esperando una eternidad. Y el tiempo que tú y yo vamos a estar aquí en la tierra es importante vivirlo con significado. Es importante vivirlo cumpliendo el propósito de Dios. Para que tú puedas ver la diferencia entre tu tiempo aquí en la tierra y la eternidad. Si tú tomaras un cordón desde aquí donde estoy parado en San Diego, California, y lo estiras hasta Hong Kong, China, escucha esto. Si ese cordón tú lo estiras y lo llevas hasta de aquí, estiras un cordón de aquí hasta Beijing, China. Escucha lo que te voy a decir. Tu vida aquí en la tierra sería ese primer centímetro comparado a la eternidad que Dios tiene preparado para ti. Cuando tú y yo comenzamos a vivir esos 5 principios de nuestro propósito, entendemos que estamos simple y sencillamente siendo preparados aquí en la tierra para algo mucho más grande. Dije, Dios te está preparando aquí en la tierra para algo mucho más grande, algo mucho mayor. Lo que Él tiene para ti es realmente grande. Y quiero que veas la tercera pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, es la intención. ¿Cuál es mi propósito? Alguien diga conmigo, ¿cuál es mi propósito? Si hay una pregunta que tú y yo tenemos que saber contestar, es ¿cuál es nuestro propósito? Salmos 89:47 dice, al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? Es una pregunta que hace Dios, que hace el salmista. El mismo salmista está haciéndose esa pregunta, ¿para qué nos creaste? ¿Por qué estamos en la tierra? Esa es la tercera y gran pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios aquí en la tierra? Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que tú y yo nunca vamos a encontrar la respuesta a nuestro propósito. Imagínate que yo subo un aparato aquí arriba que tú nunca has visto y de repente te pregunto, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Sabes quién es la única persona que sabe qué es y para qué es? El creador de aquello. Y tú y yo fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que el único que conoce cómo tú y yo funcionamos adecuadamente es aquel que nos creó. Dije, Dios fue el que te creó, es por eso que eres el único que sabe cómo hacer funcionar tu vida. Y una de las cosas que Dios quiere hacer con tu vida durante estos 40 días de propósito, Él quiere ayudarte a no solamente contestar esa pregunta, pero a vivir con la seguridad y la paz de que no solamente eres un hombre consciente de tu propósito, sino que estás viviendo tu vida para el propósito que Dios tiene para ti. Cuando estás conectado con Dios, cuando estás viviendo con Dios, no es una pregunta, deja de ser una incógnita en tu vida y en mi vida, porque comenzamos a vivir con conocimiento y con entendimiento. Proverbios 9:10 dice, conocer al santo es tener entendimiento. En otras palabras, conocer a Dios es tener entendimiento, es entender qué es lo que Él tiene para tu vida. Cuando tú comienzas a conectar con Dios, entiende, mi amigo, mi amiga, cuando tú conectas con Dios, te conectas con la mente que te creó, y observar cómo funciona Dios, cómo habla Dios, cómo se dirige Dios a nosotros, comenzamos a entender el propósito nuestro, porque Él es el único que sabe cómo funciona tu vida. Y es interesante, ¿te has dado cuenta que cuando tú y yo no sabemos cómo funciona algo, típicamente lo desbaratamos? Es por eso que hoy en día hay tantas personas que no saben cómo funciona el matrimonio y terminan destruyendo su matrimonio. No saben cómo funciona la familia y terminan destruyendo sus familias. No saben el funcionamiento correcto del sexo y terminan destruyendo sus vidas o su sexualidad. No saben para qué fue creada diferentes aspectos de sus personas, porque aquello que tú ignoras, ¿para qué está? ¿Por qué fue creado? ¿Para qué es hecho? Típicamente nosotros terminamos destruyendo aquello que tú y yo no entendemos. ¿Quién es el creador de tu vida? ¿Quién es el creador de tu casa? ¿Quién es el creador de tu familia? Dios es el creador. ¿Quién es el que conoce todo lo que tú y yo necesitamos? La Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién fue el que creó en el principio? O sea, antes de que nada fuese, el que creó fue Dios. Dije, Dios es el creador de tu vida. Dios es el creador de tu corazón. Dios es el creador de tu casa. Él es el que conoce cómo mejor funciona tu vida. Y si tú y yo vamos a vivir lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos conectar. Es imposible conocer tu propósito independiente de Dios.
puedes correr a la filosofía, puedes correr a los gurús, puedes correr a la introspectiva, puedes correr a 1000 cosas y nunca descubrir aquello que solamente el Creador te lo puede revelar. Y es por eso que durante este tiempo queremos animarles a que seas la clase de hombre que busques investigar qué es lo que Dios tiene contigo, qué es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Aquí tú y yo encontramos una pequeña perspectiva. Número 1, que Dios todo lo creó. Y número 2, que todo lo creó para Él. En otras palabras, la primera pregunta que tú y yo tenemos que contestarnos a nosotros mismos: ¿estoy viviendo para el Creador? ¿Estoy llevando mi vida a los pies de aquel que me creó, de aquel que me formó? Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que Dios te creó con propósito, para su plan, para su propósito. Él es el que conoce cómo mejor funciona tu vida, tu matrimonio, tu familia. Él es el que conoce cómo llevarte a vivir una vida de sentido, una vida de satisfacción. Dije, Él es el que conoce cuál es la intención de Él, lo que Él siempre ha querido hacer con tu vida. Y al conectarnos tú y yo con Él, vamos a conectarnos con ese plan, vamos a conectarnos con ese propósito. Ahora, lo que queremos hacer es que queremos tomar 40 días. Y algunos preguntarán: oye, José, ¿pero por qué 40 días? Bueno, te voy a contestar. Mira, a través de la Biblia nosotros hemos encontrado que el número 40 es significante para cambios. A través de la Biblia nosotros encontramos como, por ejemplo, Noé vivió el diluvio que duró 40 días y 40 noches. A través de la Biblia encontramos como la vida de Moisés fue transformada en el monte Sinaí. Él estuvo 40 días y 40 noches. A través de la Biblia nosotros encontramos cómo David llegó al territorio, ahí en el territorio israelita, había vivido 40 días de desafío de ese gigante. El número 40 lo encontramos en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Nínive le fueron dadas 40 días para que se arrepintiera, para no ser destruida. Luego más adelante encontramos cómo Jesús pasó 40 días en el desierto para ser empoderado de lo que Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios. Y la Biblia nos dice que Él bajó en el poder del Espíritu después de 40 días y 40 noches. Qué importante entender lo que Dios quiere hacer contigo estos 40 días. La Biblia nos enseña que cuando Jesús resucitó, dice la Escritura que por 40 días estuvo con los discípulos, pasó tiempo con ellos después de su resurrección. El número 40 es significante, y yo creo que en estos próximos 40 días Dios puede hacer algo significante en tu vida. Dije, Dios puede hacer algo significante en tu casa, en tu familia, revelarte cosas que no has visto, y más importante, conectarte con sí mismo, conectarte con Él de tal manera que sea algo nuevo, algo fresco. ¿Y cuántos de ustedes están necesitando un tiempo fresco con Dios? Yo creo firmemente que Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida durante esos próximos 40 días. Y quiero invitarte a que hagas una determinación, un compromiso. Ahí donde tú estás sentado, cualquier campus, en cualquier casa, donde quiera que estés viendo esta transmisión, yo quiero invitarte a que hagas algo, que hagas un compromiso con Dios. De los 40 días vamos a tener pequeños grupos, y estos grupos que vamos a abrir van a ser puntos donde vamos a tocar de estos temas que estamos hablando el día de hoy, la próxima semana. Entonces, esta semana entrante, estos grupos se abren y vamos a tener un material para cada uno de esos grupos. Y yo quiero animarte a que tú te comprometas a ser parte de un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque en ese grupo pequeño no solamente vas a conocer a otras personas que están buscando contestar esa misma pregunta, pero más importante, vas a estar rodeado de personas que al rato este contenido te atrajo, pero al rato esas amistades te ayudan a permanecer en tu compromiso con Dios. Qué importante estos grupos pequeños que se formarán en diferentes partes de la ciudad. Alguien me preguntaba: oye, José, ¿cómo lo hago? A mí es muy sencillo, invita a uno, y que ese uno que tú invites invite a otro. Ya son 3. La Biblia dice que donde están 2 o 3, Él está en medio de ellos. Y yo quiero animarte a que hagas un grupo,
a que en tu casa abras un grupo, que invites a tus vecinos, que invites a tus amigos, que invites a diferentes personas. Aquí en la congregación, si ves a alguien que quizás es nuevo en la roca, invítalo a que abran juntos un grupo de 40 días con propósito. ¿Qué hará Dios en estos 40 días? Si Él pudo transformar la vida de hombres y de mujeres en 40 días, ¿cuántas cosas no hará Dios en tu vida? Sé parte de este nuevo proyecto, sé parte de 40 días con propósito y observa lo que Dios hará cuando Él te conecta a lo que Él tiene para tu vida. Con toda la cabeza inclinada y todo ojo cerrado, quiero invitarles a que ahí donde tú estás le digas conmigo: Padre, gracias. Gracias porque tú siempre has pensado en mí. Porque antes de que crearas la tierra y los cielos, tú pensabas en mí y desarrollaste un plan para mi vida, un propósito para mi vida. Hoy, Señor, yo te pido que me ayudes a conectar con lo que tú tienes para mí. Gracias, Padre, por el amor que tú le tienes a mi vida, a mi casa, a mi familia. Y si estamos hoy de pie, dile conmigo: es por tu amor hacia nosotros. Y te doy gracias, dile conmigo: Padre, gracias por el buen plan que tienes para mi vida, el buen plan que tienes para mi familia. Gracias por el buen plan, Señor, que está delante de mí, Señor. Hoy me dispongo, dile conmigo: Padre, hoy me dispongo a ser parte de un grupo de crecimiento, Señor. Ser parte de un grupo de 40 días donde mi fe pueda crecer, donde mi fe se pueda anclar en tus verdades y donde yo pueda ver y vivir, Señor, lo que tú siempre has tenido para mi vida, para mi casa y para mi familia. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho por mí. Ahora ayúdame, Señor, a conectar con lo que tú quieres que yo haga en esta tierra. Que mi tiempo, Señor, que mi travesía en esta tierra, Señor, sea para cumplir el propósito que tú tienes para mí. Mira que te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amigo, tu propósito y mi propósito empieza invitando a Jesús a nuestras vidas. Si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que tú invites a Jesús a ser Señor de tu vida. Que le des ese lugar, ese espacio en tu vida para que Él tenga voz y voto en ti. Que Él pueda dirigirte a partir de hoy. Empiezas tu proceso de conocer lo que Dios tiene para ti cuando invitas al Salvador a tu vida. Quiero invitarte que si tú eres ese hombre, esa mujer que te encuentras alejado o alejada de Dios, no vivas un solo día más alejado. Quiero invitarte a que donde estás, si tienes tu cabeza, cierres tus ojos y le digas conmigo: Padre, gracias, porque tienes un propósito para mí. Me creaste para tu plan, me creaste para tu propósito, y te pido que cumplas tu propósito en mi vida. Ayúdame a conectar, Señor, con tu plan. Ayúdame a vivir tu propósito, Señor Jesús. Ven a mi vida, sé tú el Señor de mi vida. Que tú seas el autor y el consumador de mi fe, y que yo pueda cumplir el propósito del Padre, porque tú estás conmigo. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu me guía en el descubrir mi propósito aquí en la tierra. Gracias, Padre, por lo que obras y lo que haces en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar este tiempito extra para pasar estas hojas en todos los pasillos de la roca. Vamos a pasar. Ahí donde tú estás, simplemente una vez más, inclina tu rostro y medita sobre lo que el Señor el día de hoy nos ha hablado. El tamaño del propósito es representativo del tamaño del precio. Y el día de hoy, el Señor nos ha recordado que el precio por tu propósito, por mi propósito, ha sido grande y extremo. En gran medida, no hay nadie que hubiera podido pagar ese precio por mi salvación, por tu salvación. Y el Señor hoy nos hace ese recordatorio de que más allá de tu sufrimiento está tu salvación, está tu destino, está tu propósito. Él pagó el precio en la cruz para que hoy nosotros podamos recurrir y acudir a Él para recordarnos que en Él tenemos un propósito y un llamado. Hay tres momentos importantes en la vida de todos nosotros
cuando nacemos, cuando volvemos a nacer y cuando sabemos para qué nacemos. ¿Para qué es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro llamado? En Cristo, en Dios, nuestra vida tiene propósito. Pero también en nuestro propósito, Dios es nuestro significante. No es tu aptitud, no es tu origen, no es lo que tú sepas, no es lo que tú puedas desarrollar, no es tu elocuencia, no es tu posición. Es Cristo en ti. Y fervientemente creemos que esta palabra es realmente importante para este tiempo, donde hay tantos que se están perdiendo, que están tomando veredas, caminos que son de perdición, y que hemos perdido el rumbo, que nos hemos desviado. Pero Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y no encontraremos nuestro propósito alejados de ese camino, de esa verdad. Le damos gracias a Dios porque en Él está nuestro camino, en Él está nuestro propósito. Y a veces nos cansamos y nos frustramos porque en nuestra fuerza y en nuestra capacidad estamos queriendo lograr tantas cosas y tantas situaciones. Y el Señor dice: confía en mí, todo lo puedes en mí, que yo te fortalezco. Estamos invirtiendo esfuerzos, recursos en algo que a lo mejor el Señor no está interesado. Dice: ahí no está tu propósito. Confía en mí. Yo te doy fuerza. Yo adiestro tus manos para la batalla, dice el Señor. El día de hoy, Padre, reconocemos que solamente en ti que nosotros podemos caminar y acceder a ese propósito. Pero primeramente nos ponemos de acuerdo contigo de que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos lo impida. Y que todo esto, Señor, que todo este propósito se lleve a cabo para tu gloria, para tu fama, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios?